¿Está? Bueno, muy feliz sábado, hermanos. Gracias. Muchas gracias por estar juntos. Perdónenme la alteración del horario. La persona que tenía el sermón tuvo un inconveniente, entonces como el pastor Gómez supo que yo predicaba hoy a las 11 menos cuarto, estoy en el tema en Ramírez Campo, me dice, ya que está cerquita, anda Ramírez Ciudad. Bueno, y aquí estamos. El tema que les traigo hoy es un tema para mí muy querido. Voy a tener que estar haciendo así con mi apunte porque no veo bien las letritas tan lejos. El tema le puse de título sobre pesas o acerca de pesas y medidas. Haciendo el año bíblico, hace un tiempo atrás me encontré con el texto de Lucas 6:38. Vamos a buscar, por favor, Lucas 6:38. Y me llamó mucho la atención este texto y a raíz de él me puse a investigar. Dice Lucas 6:38, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y bueno, esto está dentro del Sermón del Monte, y a raíz de esto no salió, empecé a investigar y me llevé la sorpresa, por lo menos yo no encontré, si usted alguno lo encuentra después me avisa, que es el único lugar donde dice la Biblia, se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. Y me puse a investigar el tema de las medidas y qué aplicación espiritual podía tener esto para mi vida. Y salieron varios temas. Este sería el primero de por lo menos otros dos temas más, u otro tema más. Porque me puse a pensar, ¿de qué medida estamos hablando? ¿Qué piensa o qué pide Dios sobre el tema de las medidas? ¿Tiene esto alguna aplicación espiritual para nosotros? ¿Dios nos medirá a nosotros? Evidentemente sí, porque dice, con la medida con que medís se os volverá a medir, dice acá Lucas. Bien, entonces vamos a ir en primer lugar a Levítico 5:11. Si vamos a Levítico 5:11, dice aquí, hablando de las ofrendas que Dios prescribió, mas si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de una efa de flor de harina para expiación. Pondrá sobre ella aceite, incienso, porque es expiación. Y acá encontramos por primera vez una medida, que es la efa. En el antiguo Israel usaban la efa. Esta era una medida que habían traído de Egipto. No la inventaron los israelitas, pero Dios la acepta, esta medida. La efa es una medida que tiene aproximadamente 2,25 litros. En realidad 2,25 kilos, 2,2 kilos. No vamos a buscar todos los versículos que hay en la Biblia, en el Antiguo Testamento, acerca de las medidas, pero encontramos lo siguiente, que para pesar los áridos, o sea, la harina, la avena, los granos, se usaba la efa. Y me imagino que sería, ¿vieron como los tarritos, cuando la leche, el tarrito de medio, la tarrito de cuarto, tarrito de litro? Bueno, la efa era esa la medida. Metes el tarrito, esa es la medida, la efa. Y entraba en esa medida, en ese tarrito, 2,2 kilos más o menos. Para los líquidos se usaba el bato, que es lo que ustedes van a escuchar, y es la misma medida, 2,2 kilos, 2 litros 200 en ese caso. Entonces, si vamos a Ezequiel 45, Ezequiel 45, dice
en el versículo 11 y 12, el efa y el bato será una misma medida. La efa para los áridos, el bato para los líquidos, era la misma medida. El bato tenga la 10ª parte del homer, la 10ª parte del homer al efa. La medida de ellos será según el homer. ¿Vieron cómo ahora tenemos el patrón, es el metro o es el kilo? Para ellos era el homer. Y el homer eran 220 litros. Un tacho grande de 220 litros. Ese era el homer, esa era la medida. Y la 10ª parte del homer era la efa o el bato. Pero muy bien, ahora vámonos a meter, vamos ahí mismo en Ezequiel 45, pero un versículo antes, el versículo 10. Balanzas justas, efa justo, bato justo tendréis. Entonces ahí ya nos empezamos a meter, digamos, más en el tema. Yo les voy a pedir que me disculpen, hermanos, pero si me permitís, voy a pasar al púlpito para tener más alto las cosas, porque mi vista no me da a ver y tengo que estar haciendo así y les hago perder tiempo a ustedes. Total, como estamos en familia. Ahí veo bien. Sí, porque es feo no ver. Ahí veo bien lo que... Ahí está. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? No, querida, gracias, un tesoro, gracias. Entonces, fíjense lo siguiente. Si Ezequiel ya nos dice que balanza justa, efa justo, bato justo. Ya encontramos algo que Dios nos está pidiendo acerca de estas medidas. Tenían que ser justas. Entonces volvemos a Deuteronomio. ¿Ustedes se animan a ayudarme a leer algunos versículos en voz alta, hermano? ¿Que los reparta? ¿No? ¿Sí? Bueno, entonces, por favor, busca el Levítico 19, 35 al 37. Alguien que busque Deuteronomio 25, 13, 16. Gracias, hermana. Proverbios 11, 1. Gracias, hermana. Proverbios 16, 11. Gracias, Daniela. Bueno, vamos a por ahí. Entonces, te dije... Levíticos 19, 35 al 37. Sí. Dice, no hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra. Yo, Jehová. O sea, todas las medidas, en la medida de las tierras, en la medida de los líquidos, en la medida de los pesos, que le pide balanza justa, medida justa, yo Jehová. Eso era un mandato de Dios, hacer estas cosas con justicia. Levítico 19, 35 al 37. ¿Lo tenés vos, hermana? Yo lo leí. Lo leíste vos, perdón. Era Deuteronomio 25, 13 entonces. Sí, por favor. No tendrás en tu bolsa una pesa grande y otra pesa chica. ¿Se acuerdan cuando se pesaban? Teníamos las pesitas de distinto y entonces la balancita, ¿sí? de dos platillos y entonces vos tenías que ir juntando las pesitas. Bueno, no tengas pesa grande o pesa chica. O sea, la pesa tenía que ser la medida que correspondía. Después, hermana, ¿podés leer tu versículo? Sí. Ya, ¿se dan cuenta? Nos vamos metiendo más. Peso falso es abominación a Jehová. A él le agrada la pesa justa, ¿sí? Lo correcto. Daniela, vos tenías un texto. Las pesas y las balanzas justas son del Señor. Y ahora si voy a Miqueas
6, 10 y 11. Aquí está. Estrenando Biblia. ¿Ustedes saben lo que pasa cuando uno estrena Biblia? Miqueas 6. Acá estamos. Aquí está. Miqueas 6, versículo 10 y 11. ¿Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable? Esta pregunta al Señor. ¿Cómo llama al que tiene una medida escasa o falsa para pesar las cosas? Impío. ¿Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas? Entonces ya esto se dan cuenta, hermanos, que va más allá de pesas y medida y de pesar avena o trigo o medir leche, un tarro de leche. Esto ya tiene una implicación espiritual. El Señor llama impío al que usa medidas falsas. ¿Lo daré yo por inocente al que tiene pesas falsas y medidas falsas? Obviamente no lo va a dar por inocente. Entonces, este es un primer punto de conclusión que sacamos. Dios abomina las pesas y las medidas falsas. ¿Por qué? Porque el que te pesa algo falsamente te está engañando, te está mintiendo, es desleal, falta de honestidad. Tiene una cantidad de aplicaciones espirituales. ¿A Dios qué le agrada? La pesa justa, la medida justa. ¿Por qué? ¿Qué demuestra alguien que pesa justo? Demuestra honestidad, sinceridad, integridad, lealtad. Entonces, hay dos caminos. Vamos a buscar Proverbios. Otra vez volvemos a Proverbios. Capítulo 11. Proverbios 11, versículos 3 al 5. Fíjense, la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. O sea que, contundentemente, los que son deshonestos, Dios los considera impíos y van a la perdición. Más redondito no se puede decir. Y los que son honestos, los que son leales, los que son justos, los que son íntegros, su integridad los encaminará, dice, los encaminará. ¿Hacia dónde los va a encaminar la integridad a los íntegros? Pues hacia la salvación. Entonces, esto tiene aplicación espiritual y tendrá alguna aplicación todavía más espiritual para nosotros. Ya que estamos ahí en Proverbios, vamos a Proverbios 24 y creo que este versículo probablemente no los conozcamos de memoria. 24, 12. 24:12, porque si dijeras, ciertamente no supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Es decir, ¿puede alguno alegar ignorancia delante de Dios? Yo no sabía que había que ser honesto. Pensé que vivir como se me daba la gana y hacer como se me antojaba, todo daba lo mismo. Y el Señor dice clarito, ¿acaso no te va a entender el que pesa los corazones? Y entonces ahora ya nos damos cuenta que las medidas y las pesas ya dejan de tener que ver
con cosas y entramos al corazón humano. ¿Acaso el que pesa los corazones no sabe en realidad que sí sabías y te hacías el tonto para estafar al otro? Así que pesa, y si el Señor pesa, tiene que tener una medida. Miren, hermanos, voy a mencionar solamente algunos versículos. Por ejemplo, si nosotros vamos a Mateo 23, 32, dice, vosotros llenáis la medida de vuestros padres. ¿Se acuerdan cuando eran los fariseos, los escribas, que decían, nosotros somos hijos de Abraham? Y él dice, llenáis la medida de vuestros padres. Vamos a leerlo, porque una cosa es contarlo y otra cosa. Mateo 23, 32. Dice, vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Es decir, había una medida de iniquidad que esta gente, los fariseos, iban a completar. ¿Cuál era esa medida de iniquidad? Porque los está acusando Jesús aquí en este confrontamiento, en la parte donde tiene la confrontación más fuerte con los escribas y los fariseos, porque con los padres de ellos, los antiguos, que habían asesinado a los profetas. ¿A qué profeta no asesinaron sus padres? Y vosotros, dice, levantáis los monumentos de los profetas, por lo cual estáis atestiguando que los profetas eran profetas y vuestros padres eran los asesinos. Entonces, dice acá, llenáis serpientes, generación de víbora. Y dice aquí, por tanto, versículo 34, he aquí yo os envío sabios, profetas, sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis en la ciudad en ciudad. ¿A quién iban a crucificar? A él mismo. Y entonces dice que ahí iban a completar la medida de la iniquidad de sus padres. Porque ellos que se vanagloriaban de reconocer a los profetas antiguos que sus padres habían asesinado, iban a asesinar nada menos que al Mesías, a Cristo mismo. Es tremendo. Colmaban las medidas de sus pecados. Tenemos un caso emblemático. ¿Se acuerdan Daniel 5? Belsasar, en la gran fiesta, que ¿se acuerdan? ¿Lo tienen en mente, hermanos? Vamos a ir al libro de Daniel. Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5. ¿Se acuerdan lo que pasó ahí? Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, estaba haciendo una gran festichola con 1000 de sus principales, sus mujeres, sus concubinas, y entusiasmado por las bebidas embriagantes, le manda a traer los vasos del templo de Jehová que estaban guardados, que Nabucodonosor respetuosamente había guardado en un lugar seguro porque eran vasos sagrados. Y él los manda a traer y con esos vasos sagrados del templo de Jehová brinda con las concubinas en medio de la orgía, a los dioses de palo, de madera, de piedra, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué apareció en la pared? La mano. ¿Qué escribió la mano? Mene, mene, tekel uparsin. ¿Sí? ¿Y qué decía la mano? Mene, mene, tekel uparsin. Dice, mene, mene, tekel uparsin. Esta es la interpretación, le dice Daniel. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. ¿Se dan cuenta que Dios, o sea, al pensar en las balanzas, tiene la terminología del pesar en balanza para las cosas espirituales? Pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Y entonces le da el veredicto, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas.
Y esa misma noche muere Belsasar y sucede lo que Daniel le dijo que Dios escribió en la pared. Entonces, pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falso. ¿Por qué fuiste hallado falso? Porque tendríamos que leer todo el discurso que Daniel le hace a Belsasar antes de darle la interpretación, en lo cual le recuerda que su abuelo había reconocido a Jehová como el Dios verdadero. Y le dice en el versículo 22, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. ¿Se acuerdan? Lo mismo que en Proverbio. ¿Que acaso dirás yo no sabía? ¿Que acaso el que mira y pesa los corazones no va a saber qué es lo que hay en tu cabeza? Entonces, sabías todo lo que había pasado con tu abuelo Nabucodonosor. Sabía lo de la estatua, sabía lo de la estatua de oro, sabía lo de los jóvenes en el horno de fuego, sabía los 7 años de la locura del abuelo, sabía lo del decreto de Nabucodonosor cuando se convierte a Jehová y proclama a Jehová como el único Dios verdadero que pone reyes y quita reyes. Sabías todo eso y sabiendo todo eso no te humillaste delante de Dios, colmaste la medida de la iniquidad. Hay una medida, es decir, nosotros podemos caer, tropezar, pero hay una medida en que Dios dice, bueno, basta, hasta aquí llegaste. Hasta aquí llegaste. ¿Por qué? Porque cuando la persona, sabiendo y con corazón ensoberbecido, se rebela contra Jehová y hace lo que se le da la gana, llega un momento que Dios dice, colmaste la medida de la iniquidad y pecado. Hasta aquí llegaste. ¿Por qué fuiste hallado falto, sabiendo todo, no honraste a Dios? Hay una medida entonces por la que somos juzgados. Y si comparamos, hay una medida con la realidad, así como los antiguos israelitas y cualquiera que tiene un comercio puede tener medidas falsas o puede tener medidas justas y verdaderas, en las cuestiones espirituales también hay medidas falsas y medida justa y verdadera. Entonces, vamos a ver, primero vamos a ver lo negativo, estamos viendo lo negativo para después regodearnos y alegrarnos con lo positivo, ¿no? Vamos a ver lo que dice 2 de Corintios 10:12. 2 de Corintios 10:12. Segunda de Corintios 10:12. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos, dice el apóstol San Pablo aquí, con algunos que se alaban a sí mismos, porque ellos, mirándose a sí mismos, por sí mismos, comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Esta es la medida de los no juiciosos. ¿Cuál es la medida de ellos? A ver, una idea según este versículo. Ellos mismos. Yo me comparo conmigo mismo, me pienso a mí mismo, decido por mí mismo y pienso que como yo pienso, es así. Y encima nos falta el yo mismo se lo aplica a los demás. Entonces, como yo creo que así son las cosas, esa es la medida que le pongo a los otros y así es. Entonces dice, no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con los que se alaban a sí mismos y hacen del sí mismos la medida. No son juiciosos, dice Pablo. Versículo 13. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida. ¿Se dan cuenta? Dios le había dado a Pablo una regla, una medida.
para llegar a vosotros. ¿Y cuál habrá sido esa regla, esa medida que Dios le dio a Pablo y a los apóstoles para llegar a los gentiles con la predicación del Evangelio? Dios nos ha dado una medida. ¿Cuál es esa medida? Vamos a buscarla en Efesios. Efesios. Hermanos, este tema es precioso, pero a mí me encanta por lo menos. Dice aquí, Efesios capítulo 4, versículo 7. A cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Cuál es la medida para nosotros los creyentes con la cual debemos medirnos? Cristo. La medida del don de Cristo. Y entonces habla de los dones, cómo los repartió, y cuando llegamos al versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida ¿de qué? De la estatura, ¿de qué? De la plenitud de Cristo. Esa es nuestra medida. Nuestra medida es la estatura de la plenitud de Cristo. Y cualquiera que use otra o busque alcanzar otra medida, no es sensato, dice Pablo. El que está pensando en sí mismo y mirándose a sí mismo y alabándose a sí mismo, está negando ¿a quién? A Cristo. Entonces ya esto de las medidas tiene una implicancia espiritual tremenda. Tremenda. ¿Cuál es la medida que nosotros estamos buscando alcanzar? ¿Cuál es la medida a la cual queremos llegar? Y entonces hay unos consejos muy lindos. Ahí en el mismo Efesios 4 dice Pablo en el capítulo 4, versículo 1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados a una misma vocación y esperanza. Esa es la medida que Dios espera que alcancemos. La mansedumbre, la paz, la fraternidad, el amor fraternal, serían los frutos del Espíritu. Y entonces dice así, hasta que, por eso fíjense versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¡Qué hermoso, hermano! ¡Qué hermoso! No sienten como... Yo cuando leo estas cosas, me acuerdo siempre de los dos hermanos estos que iban tan tristes por el camino de Emaús, ¿se acuerdan? Iban tristes, cabizbajos, y se les puso al lado Jesús y les abrió las escrituras, empezando desde la ley y los profetas y los salmos de Moisés. Y ellos después, cuando dan testimonio, dicen, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos abría la escritura? A mí me arde el corazón cuando leo estas cosas. Me arde, como que uno... ¡Ah, qué lindo! Ahora se empieza a entender lo que leímos en Lucas 6:38. Y vamos a volver a Lucas 6:38. Creo, ¿no?
¿Se va entendiendo lo que quiso decir el Señor? En Lucas 6, 38. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán a vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y saben que esto es la conclusión de todo lo que viene diciendo a partir del versículo 27. Que tiene un correlato con lo que leímos recién en Efesios. Fíjense, versículo 27, capítulo 6 de Lucas, versículo 27. Pero a vosotros los que oís, os digo, ¿se dan cuenta cómo queda excluido él? ¿Qué dirás? ¿Que no sabías? ¿Que no habías oído? De Proverbios, ¿no? Queda excluido, porque está diciendo, esto se lo digo a ustedes que están oyendo. Vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hieran una mejilla, preséntale la otra. Al que te quiere quitar la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que lo aman. Y si hacen bien a los que te hacen bien, ¿qué mérito tendréis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Bien por bien, ¿sí? Si prestáis a aquellos de los que esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir a cambio otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, haced bien, prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande. ¿Y qué dice ahora, hermanos? ¿Seréis qué? ¿Hijos de quién? Del Altísimo. Porque Él es benigno para los ingratos y los malos. ¿Se acuerdan? Sed pues imitadores de Dios. Sed pues imitadores de Dios. Imitar a Dios implica vivir como Jesús vivió, alcanzar la plenitud de la estatura, de la medida de Cristo. Ser benigno, bondadoso, gentil, aún con el indeseable, con el que no lo merece, con el impío. ¿Por qué? Porque Dios es benigno con los ingratos y los malos. Y si usted y yo queremos ser verdaderamente hijos del Altísimo y representarlo cabalmente, tenemos que imitar su bondad, su gentileza y su conducta. Pero no solamente exteriormente, ¿me entendés? Sino de adentro, no solamente de piel para afuera. Te pongo cara de ¿qué tal? ¿Cómo te va, hermanito? Y te sonrío de los dientes para afuera, pero adentro te desprecio, te menosprecio, te menoscabo, porque yo tengo el yo tan asentado que te considero menos. Pablo dijo por ahí, ¿no? No considerándote más que ninguno, sino considerándote menos que los otros. Y entonces llegamos a esto. Sed pues misericordiosos, versículo 36. Fíjense qué versículo. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso.
Una vez me pidieron que tuviera el tema en la sociedad de jóvenes allá en mi iglesia, en Camarero, y porque decían por la autoestima de los chicos, de los jóvenes, porque por ahí algunos vienen de hogares disfuncionales y qué sé yo, que tuvieron malos padres y entonces sufren. Y yo preparé un tema que se llama De tal palo, tal astilla. Y toqué un poco psicológicamente los temas de los hogares disfuncionales, pero después fui a este texto. ¿Quién es tu papá en realidad? ¿Quién es tu padre? ¿A dónde va a parar el concepto de hogar disfuncional que te tiene traumado cuando en realidad te está diciendo, sed misericordioso como tu papá celestial es misericordioso? Ese es tu palo. Y vos sos astilla de ese palo, no del otro, del carnal. Si aceptaste a Cristo, tu palo del que sos astilla es Dios, porque ha sido tomado, incorporado a la familia de Dios. Amén, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Y entonces, para ir terminando, vamos a ir a Efesios, otra vez, querido Efesios. Efesios, capítulo 3. Miren este texto. Dice Pablo, 3:14 en adelante. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Cuál es el palo del que somos astilla? Dios mismo. Y de Él tomamos nombre. Amén, gloria a Dios. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Ven que esto empieza de adentro, de las entrañas. Y el poder y la identidad Dios nos las da desde adentro, en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿Qué está hablando acá? Otra vez aparecieron las medidas. Otra vez aparecieron las medidas de la plenitud de Cristo. Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis ¿qué? Llenos de la plenitud de Cristo. Esa es la medida abundante, rebosante, desbordante que tiene que haber en nuestras vidas cuando cumplimos lo que dice Jesús en el Sermón del Monte, que está también escrito en lo que leímos recién en Lucas 6, y se cumple esto. Que seamos plenamente capaces de comprender la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, de conocer de ese enorme amor de Cristo por nosotros. Y entonces vamos a dar la medida de la plenitud de Cristo. Para terminar, les comparto una cita del Camino a Cristo. Página 42. La guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás hayamos librado. Porque nuestro yo, hermano, se revela a esto. Llegar a esa plenitud requiere entrega, requiere humildad, consagración, fidelidad, honestidad inquebrantable. Hilar fino. No empezar como muchos te dicen, bueno, pero por esa chiquitez te vas a estar haciendo problemas. No, hermano, esa chiquitez Dios la tiene en cuenta si es una falta de honestidad o de fidelidad. La guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás hayamos tenido. El yo, porque yo pienso, porque yo creo, pero escúchame, yo te digo que habría que hacerlo como yo te digo que tenés que hacerlo. Oh,
alto. Momento. Dios no fuerza la voluntad de sus criaturas. Desea que el hombre, la obra maestra de su poder creador, alcance el más alto desarrollo posible. Nos presenta la gloriosa altura a la que quiere elevarnos mediante su gracia. La altura de la plenitud, de la magnífica plenitud de Cristo. A nosotros nos toca decidir si queremos ser libres de la esclavitud del pecado para participar de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuál es su decisión, hermana, hermano? ¿Quieren ustedes aquí presentes ser considerados libres en la plenitud gloriosa de los hijos de Dios? ¿Podrían expresarlo poniéndose de pie y así oramos juntos? Querido Padre y Dios nuestro, aquí estamos delante de ti, sabiendo que todavía nos falta recorrer mucho camino para llegar a esa gloriosa plenitud. Pero estamos en el camino, Señor, y queremos perseverar. Y por tu gracia, por el poder de tu Santo Espíritu obrando en nuestros corazones y por el amor infinito que Cristo derramó por nosotros en la cruz del Calvario, sabemos ciertamente que la obra que empezaste en nuestras vidas las vas a continuar hasta el fin. Gracias, Señor, gracias por tanta bondad, por tanto amor. Y ayúdanos para que cada uno de nosotros aquí presentes y los hermanos que no están presentes, pero que también necesitan de tu gracia y de tu perfeccionamiento, alcancemos la medida de la plenitud de la estatura de Cristo. Prepáranos para el encuentro contigo, porque queremos ser la generación que será trasladada viva, Señor, al reino de los cielos. Y eso requiere una preparación muy especial de nuestra parte. Por eso, Señor, agradecemos esta meditación, por eso agradecemos estas palabras que tú nos trajiste hoy. Y confiadamente nos entregamos en tus manos de amor para que hagas en nosotros tu voluntad. Por Cristo Jesús pedimos y agradecemos. Amén, Señor.